Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Pineda y en este espacio vamos a enseñar cómo resolver un problema de física en el que mezcla el MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, y el MRUA, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El problema dice lo siguiente. Dos ciclistas A y B inician su movimiento simultáneamente. A con una velocidad constante de 12 metros sobre segundo y B con una aceleración constante de 5 metros sobre segundo. ¿Qué distancia han recorrido cuando B alcanza a A? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido hasta ese momento? ¿Y cuál es la velocidad de B cuando alcanza a A? Muy bien, analizando el problema, cuando nos dicen que el ciclista A va con una velocidad constante de 12 metros sobre segundo, nos quiere decir que hace un movimiento rectilíneo uniforme. Y cuando nos indican que el ciclista B va con una aceleración constante de 5 metros sobre segundo al cuadrado, quiere decir que hace un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto nos servirá para poder saber qué ecuaciones utilizar al momento de resolver el problema. Muy bien, con eso en mente, podemos pasar a la resolución del ejercicio, en donde primero comenzaremos con una gráfica del sistema físico, luego con los datos y luego con las incógnitas y por último con la parte del procedimiento. Muy bien, ahora vamos con la resolución del ejercicio. Partimos con un gráfico del sistema. Llamaremos lo siguiente, x sub 0 al punto de donde parten los ciclistas, es decir, tanto A como B. Asimismo, tendremos que el ciclista A va con una velocidad constante de 12 metros sobre segundo y el ciclista B con una aceleración constante de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Llamaremos x sub A a la distancia recorrida por el ciclista A y también x sub B a la distancia recorrida por el ciclista B. En algún punto en el tiempo, tal como lo vemos en esta gráfica de desplazamiento en función del tiempo, el ciclista B alcanza al ciclista A. A esa distancia recorrida la llamaremos x sub 1. Luego, como siempre, tenemos los datos dados por el ejercicio. Tenemos que el ciclista A hace un movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad constante de 12 metros sobre segundo. Luego el ciclista B hace un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con una aceleración constante de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Asimismo, también tenemos las incógnitas de nuestro ejercicio, que es x sub 1, la distancia recorrida cuando B alcanza al ciclista A, de x sub 1, que es el tiempo que tardó B en alcanzar a A, y luego v bx sub 1, que es la velocidad cuando B alcanzó al ciclista A. Ahora vamos a terminar de resolver el ejercicio. Como sabemos, la distancia recorrida por B va a ser igual a la distancia recorrida por A cuando lo alcanzó. A eso llamaremos x sub 1. Muy bien, la distancia recorrida por A viene dada por la distancia en el punto inicial más su velocidad por el tiempo. La distancia recorrida por B viene dada por la distancia en el punto inicial más la velocidad inicial de B más un medio de la aceleración de B por el tiempo al cuadrado. Como sabemos, la distancia de A es igual a la distancia de B, por lo que podemos igualar las ecuaciones 1 y 2 como lo tenemos en este renglón. Entonces la distancia recorrida por A va a ser igual a la distancia recorrida por B. Esta la igualamos a 0. Entonces tenemos lo siguiente. La distancia en el punto inicial es 0. La velocidad del ciclista B en el punto inicial es 0. Entonces así nos queda una ecuación de segundo grado. Quiere decir que tendrá dos respuestas. Factorizamos con factor común, igualamos el primer miembro a 0 y nos queda T1 igual a 0. Luego el segundo miembro también igualamos a 0. Operamos algebraicamente para poder despejar T, que es nuestra incógnita. Entonces tenemos lo siguiente, T es igual a 2 veces la velocidad del ciclista A entre la aceleración del ciclista B. Sustituimos nuestros datos, operamos y nos queda que T es igual a 4.8 segundos. Eso quiere decir que cuando B alcanza al ciclista A, han pasado 4.8 segundos. Muy bien, con el tiempo obtenido podemos también encontrar la distancia recorrida por A y por B cuando se encuentran, o bien cuando B alcanza A. Muy bien, la distancia recorrida por A está en la ecuación 1, que viene dada por lo siguiente, que es la distancia en el punto inicial más la velocidad del ciclista A por el tiempo.
Como sabemos, la distancia en el punto inicial es 0, entonces nos queda solo la velocidad de A por el tiempo. Reemplazamos los datos y nos queda que la distancia recorrida por A es de 57.6 metros. Asimismo, podemos encontrar en la ecuación 2 la distancia recorrida por B. Nuevamente tenemos que la distancia en el punto inicial es 0, la velocidad en el punto inicial de B es 0 y nos queda solo un medio de la aceleración de B por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos los datos. Nuevamente operamos y nos queda que la distancia recorrida por B es lo siguiente, 57.6 metros, siendo que la distancia recorrida por A y por B es la misma y que viene a ser x sub 1. Ahora, con los datos obtenidos podemos encontrar la velocidad cuando B alcanzó al ciclista A. La velocidad de B viene dada por la velocidad inicial de B más la aceleración de B por el tiempo. Como sabemos, la velocidad de B en el punto inicial es 0, entonces nos quedaría solo la aceleración por el tiempo. Reemplazamos nuestros datos y obtenemos que la velocidad de B cuando alcanzó a A es lo siguiente, 24 metros sobre segundo. Ahora podemos responder a nuestras incógnitas. La distancia recorrida cuando el ciclista B alcanzó al ciclista A es de 57.6 metros. El tiempo cuando fue alcanzado el ciclista A fue de 4.8 segundos y la velocidad del ciclista B cuando alcanzó al ciclista A es de 24 metros sobre segundo.